Tal vez no existan en el mundo lugares que alberguen tantas muertes, tantas historias trágicas y tantas espeluznantes anécdotas como los hospitales. Son arquitecturas y paredes que guardan como mudos testigos terribles historias, ya sea de interminables agonías como de locuras alucinantes. Pero yendo un poco más allá de lo que todos sabemos, en la historia de estos lugares se encuentran psiquiátricos y hospitales que han sobreabordado las más trágicas, hórridas y espeluznantes historias jamás contadas en ningún libro de horror. Son considerados por muchos como lugares totalmente satanizados o malditos. Tanto es así que muchas de sus infraestructuras han sido completamente abandonadas y destruidas. Inclusive ni los vagabundos se resguardarían de una noche de invierno, aunque sea el último lugar con techo y paredes. Sean bienvenidos a este top sobre los 6 hospitales más aterradores del mundo. El tétrico lugar que abre esta lista es el Sanatorio de la Atalaya, ubicado en el país de España, construido principalmente para albergar enfermos de tuberculosis, pero posteriormente se convirtió en un psiquiátrico infantil y luego para enfermos mentales de todas las edades, hasta quedar abandonado y sin uso en los años 80. Pocos lugares en el mundo se han visto rodeados de eventos tan tétricos y espeluznantes como el Sanatorio de la Atalaya. La noche del 21 de abril de 1987, Isidro Mejías arribó a las 2 de la mañana al lugar abandonado, donde se encontraba una pareja que había llegado a pasar el día en el sanatorio. El policía se puso delante del Citroën Visa de Alfredo y descargó su pistola contra la pareja. El policía, tras matar a los 2 jóvenes, se metió en su coche, cerró la puerta y se pegó un tiro en la sien, acabando con su vida y llevándose para siempre el secreto del motivo que lo impulsó a cometer este horrible acto. En la antigua capilla, situada en el primer piso, se han realizado diversas sesiones de Ouija, incluso rituales por la gente que acude al lugar. Otra anécdota que se cuenta es que justo en la curva de la entrada del sanatorio, numerosos son los testigos que han visto a una mujer a la que llaman la Dama de la Atalaya, una figura que alza el dedo en mitad de la noche, pide al primero que pare que la lleve a la ciudad, una historia que seguro es muy conocida por todos. Lamentablemente para los que quieran visitar el edificio es imposible, ya que fue derruido en 2007. El Sanatorio Durán, ubicado en Costa Rica, fue construido principalmente para albergar enfermos de tuberculosis, pero con los avances de la medicina y hallazgos de tratamientos farmacológicos más eficaces, los pacientes disminuyeron y el hospital cayó en una decadencia hasta que finalmente fue abandonado en 1963. Desde sus inicios, este siniestro lugar se ha visto envuelto de escalofriantes anécdotas e historias. Varios testimonios, en los que se incluyen enfermeras y guardias de seguridad, relatan que por las noches frías y oscuras, en medio de los quejidos de los enfermos, aparecían por los pasillos 2 monjas desconocidas, quienes llegaban a cuidar y dar alivio a los hospitalizados. Más de un interno llegó a decir que en las noches se presentaba una monja fantasmal a curar al enfermo de la cama contigua. Otros tantos funcionarios afirmaban ver a las 2 monjas bajar por las gradas de la capilla. Muchos inclusive llegaron a abandonar su trabajo debido a la fuerte tensión que se respiraba en aquel lugar. Hoy en día es objetivo de muchas visitas de curiosos fascinados por su historia, de sectas satánicas que llegan a practicar sus rituales. Eso lo demuestra la gran cantidad de tableros Ouija y sangre humana encontrados en sus derruidos pasillos y habitaciones. El hospital que se ubica en esta posición
Es tenido como uno de los lugares más lúgubres y de alta actividad paranormal no solo de España, sino de toda la zona europea. Y es que el Hospital del Tórax siempre estuvo acompañado de historias trágicas y de enormes depresiones por los pacientes. Era un lugar donde la vida parecía extinguirse poco a poco. Todo aquel enfermo destinado a pasar sus días allí era testigo de escenas tristes y escalofriantes. No se sabe por qué, pero el lugar parecía influir un estado de ánimo depresivo a los pacientes, que unido a su estado físico, muchos de ellos optaban por quitarse la vida. Los suicidios eran tan habituales que fue el hospital con más tasa de suicidios de la época. No era nada raro ver pacientes arrojándose al vacío desde los pisos más altos y personas colgadas en los baños. El jardín trasero llegó a ser llamado la jungla, debido a los gritos que se solían escuchar de la gente que se suicidaba y de aquellos internos que gritaban frases como «Ya ha caído otro» u «Otro se ha tirado ya». El hospital fue construido en 1952 y abandonado en 1997. Los rumores sobre sucesos extraños en el interior del hospital y en sus alrededores son bastante comunes por parte de aquellas personas que acuden a este antiguo hospital. También algunos empleados aseguran escuchar voces y ruidos que parecen provenir de la parte abandonada del antiguo hospital. Y como no, por aquellas personas que se acercan hasta sus muros para realizar pruebas de tipo psicofónicas o simplemente curiosear. Un lugar que sin dudas dejó mucha energía negativa entre sus paredes. El Hospital Psiquiátrico Gongyang, situado en Corea del Sur y abandonado ya hace algunos años, está catalogado como uno de los lugares más misteriosos del país y más recientemente como uno de los lugares más siniestros del planeta. Fuente inalcanzable de todo tipo de historias sobrenaturales, leyendas urbanas y fenómenos misteriosos. Lo cierto es que tras las impactantes imágenes de este hospital abandonado, se esconde una historia igual de espeluznante. La historia que envuelve el lugar nos cuenta cómo hace 15 años aproximadamente, el hospital tuvo que ser cerrado por la muerte aleatoria de personas por causa que los médicos especialistas desconocían, de manera que los que quedaban con vida fueron desalojados. No existen informes que hablen sobre la explicación de dichas muertes, pero mucho se especula sobre la posible intervención de médicos desquiciados que practicaban actividades horrorosas con los pacientes, provocando muertes masivas en la población de los enfermos. Desde entonces, el hospital permanece cerrado al público, aunque se estima que aproximadamente 1000 personas al año se adentran al edificio para explorar sus misterios, y no es para menos, ya que su interior parece ser el perfecto escenario de una película de terror. Se conservan una gran cantidad de muebles destrozados y carcomidos, así como una gran cantidad de instrumentos médicos que se utilizaban en los desdichados pacientes de aquel lugar, justo merecedor del puesto número 3. El lugar que ocupa la posición número 2 es un icónico escenario de las películas de terror. No solo ha formado parte del cine, sino también de programas y documentales de lo paranormal. Y es que la historia detrás de esta hórrida infraestructura la hace digna merecedora de ser considerada como uno de los lugares del planeta más aterradores. Se trata del Hospital Waverly Hills. Fue construido durante la primera década del siglo XX, en un lugar montañoso y alejado de la ciudad. Fue diseñado y creado para acomodar a pacientes afectados de tuberculosis. En este lugar sucedían hechos atroces, pero tuvieron que pasar varios años para que saliera a la luz
el tipo de experimentos que realizaban los médicos con sus pacientes e internos. Poco a poco los experimentos se convertían en verdaderas torturas. Cuando un pulmón tenía una zona más afectada por la enfermedad, al paciente se le extirpaban literalmente las costillas que se alojaban sobre la parte afectada, cortando toda la sección del pulmón para que la bacteria no pudiera seguir devorando el tejido sano. El problema de esa intervención quirúrgica era que el paciente perdía toda la consistencia y forma de la caja torácica, que se mantenía simplemente con las costillas que no habían sido cortadas, obligándole a vagar por todo el hospital como un ser parcialmente deforme. Tratamientos de frío extremo, descargas de electroshock, amputaciones y extirpación de órganos infectados eran las rutinas médicas que se sucedían cada semana en este arcaico emplazamiento. Métodos que llegaron a alcanzar la escalofriante cifra de 63.000 fallecidos a lo largo de sus casi 40 años de historia como centro médico de la tuberculosis. Tal era la tasa de mortalidad que tuvieron que habilitar una zona subterránea para que los internados no presenciaran el traslado de los fallecidos hasta el cementerio, apostado en una gran extensión de tierra en las afueras del complejo. La historia bautizaría este corredor como el túnel de los muertos de Waverly Hills. Este lugar abandonado es inspiración de muchas historias de terror. ¿Alguna vez te cuestionaste el por qué los hospitales mentales o clínicas psiquiátricas son tan temidas hoy en día? ¿De dónde nació el rumor de que en aquellos lugares usados para rehabilitar a las personas con deficiencias psicológicas se podría tornar en algo tan horrible y macabro, utilizado en películas y libros? Si quieres obtener respuestas, llegaste al lugar indicado. Es tanto así que algunos de estos lugares son de gran valor para la comunidad, pero a pesar de esto, la misma comunidad ha decidido evitarlos o incluso destruirlos. Este es el caso del Hospital Mental Bauberry. Antes de comenzar, déjame decirte que el Asilo Mental Bauberry ya no existe. Fue cerrado en el año de 1990 y demolido en 2006. Los pobladores de Bauberry, al norte de Filadelfia, Pensilvania, optaron por destruir este lugar. Para lograrlo juntaron miles y miles de firmas de todos los vecinos. A pesar de que este lugar estaba alejado a unos cuantos kilómetros de la casa más cercana, nadie quería que este lugar maldito siguiera en pie. Te preguntarás por qué tomar medidas tan drásticas en un edificio abandonado. Te aseguro que tenían sus buenas razones. La administración del sitio era la peor. No les importaba absolutamente nada. Ellos dejaron muchas salas, pasillos e incluso secciones completas del asilo mental abandonadas, habiendo pacientes en esos lugares. No los abandonaban literalmente, sino que los descuidaban al límite de que se podían encontrar excremento en los pasillos. Mezclaban asesinos peligrosos excusados por enfermedades mentales con personas que simplemente estaban enfermos. Las familias de todos los pacientes del Asilo Mental Bauberry traían a estas personas para no volver a saber de ellos nunca más. Era tanto el descuido y la poca ética entre los funcionarios de este lugar que una vez un paciente desmembró a otro durante la noche. El cuerpo del desafortunado fue encontrado a través de todo el hospital, el suelo y paredes de los pasillos por donde fue arrojado. Habían charcos inmensos de sangre e incluso pedazos de carne. Era imposible identificarlo con solo verlo o juntar las partes de su cuerpo. El hombre estaba hecho un completo rompecabezas. Las noches en el Hospital Mental Bauberry estaban colapsadas en gritos de agonía y sufrimiento. Sin lugar a dudas, este lugar fue una puerta al infierno para quienes tuvieron la desgracia
de llegar allí. Fue el hospital más aterrador que ha existido. Si el video fue de tu agrado, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. No olvides darle me gusta y compartirlo. Deja tu comentario acá abajo, tu opinión cuenta mucho. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos pronto.